Hoy tenemos una propuesta para toda la familia. Hay mucho que disfrutar en la Ciudad de México, sobre todo en esta época navideña, en esta época decembrina. Por lo tanto, hoy queremos darle la bienvenida en el estudio de 21 Noticias a Mildred Kopka. Ella es actriz, y también a Chris Esquivel. Él es actor. Ambos forman parte del elenco. Algo está pasando en Belén. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en Capital 21. Muchas gracias. Pues cuéntenos, ¿qué está pasando en Belén? Pues un desastre. Ok, ¿de qué se trata? Bueno, pues básicamente la historia nos relata cómo el diablo usa, digamos, el consumismo que tenemos en la actualidad para distraer a los pastores y que no se enteren de la buena nueva, ¿no? Del nacimiento del niño Dios. Okay. Y con esto, pues traen a dos personas de nuestro tiempo, a Mariana y a su padre, para que ayuden a los pastores a darse cuenta que hay cosas más importantes que lo material. Pues qué buena e interesante reflexión, es un tema sin duda alguna de actualidad. Tienen 25 años de ya en escena, Mildred. Han hecho modificaciones, hay adaptaciones año con año para aquellas personas que tuvieron la oportunidad de disfrutar de algunas funciones o ediciones anteriores. Sepan que en este año van a encontrar algo diferente y algo nuevo. Sí, claro, y sobre todo este año, como es el 25 aniversario, el director hizo una adaptación increíble. Se mantiene la historia principal, pero sí hizo varios cambios muy padres con, bueno, los que ya han visto la obra anterior, pues van a reencontrar nuevas ideas de los personajes anteriores. Cris, ¿para quién está dirigido Algo está pasando en Belén? ¿Para toda la familia, público infantil? ¿Para quién? Para toda la familia. Busca principalmente atraer a audiencias infantiles, pero sí es una obra que puede disfrutar cualquier integrante de la familia, muy amena y divertida. Mildred, ¿cuántos actores hay en escena? ¿Qué podrán disfrutar? ¿Hay música? ¿De qué se trata? ¿Cómo es la experiencia de ir a ver Algo está pasando en Belén? Híjole, somos 10 actores en escena aproximadamente. Pues hay muchas risas. Okay. Diversión garantizada. Sí, garantizadísima. Tal vez por ahí una lágrima, pero lo que buscamos es realmente que salgan de ahí felices y con muchas ganas de abrazar a su familia, de retomar lo que es la Navidad, el significado principal, y pues eso, o sea, se van a ir muy felices. Y que además decirlo que ustedes lo hacen en la total entrega con este compromiso. Si usted no lo sabía, el elenco de Algo está pasando en Belén no recibe un salario, ya que la entrada para esta función no tiene un costo, es a cambio de un juguete. Así es. Año con año se produce esta actividad para recaudar juguetes para niños en situación de vulnerabilidad. Ok. ¿Y saben para quién estarán dirigidos estos juguetes este año? Sí, para los niños con cáncer de la Fundación Chocho. Vayan directo este año para ellos. Ok, entonces el requisito para poder disfrutar de Algo está pasando en Belén es llegar con un juguete nuevo para poder entregárselo pues a otros niños. Así es. Puede ser nuevo o un juguete en buen estado. Ok, bueno, pues invítenos. ¿Por qué no debemos dejar de disfrutar? Algo está pasando en Belén. Interesante pues sería hacerlo también en familia y juntos reflexionar sobre este tema que ustedes nos decían, el consumismo en la Navidad, y que bueno, pues va más allá de esto la fiesta decembrina, la fiesta de Navidad. Pues bien, todas las funciones son los domingos a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Es en el Foro Juanacata, que está atrás del Monumento a la Revolución. Como transporte cercano está el Metro Revolución o el Metrobús Plaza de la República. ¿Hay que llegar con tiempo para hacer este intercambio de juguetes? Pues no, llegan a taquilla y ahí entregan el juguete. Lo que sí les recomendamos es que lleguen temprano, más que nada porque a veces se llenan las funciones, entonces para que alcancen el lugar. Sí. Bueno, pues ahí está la invitación. Si alguien desea acompañarlos a la entrega de los juguetes posteriores, podrán hacerlo. Si alguien del público quiere sumarse a esta actividad y acompañarlos a ustedes, ¿es posible? No, porque para la fundación no nos podemos entrar los que somos parte de la producción. Pero sí, pues mientras más nos acompañen en las funciones es mejor para juntar más. Es una manera de estar presentes. Sí. Bueno, pues muchísimas felicidades por esta función con una noble causa, que reciban muchos visitantes, como consecuencia muchos juguetes para niños que así lo necesiten. Mildred Kopka, actriz, y también muchísimas gracias a Chris Esquivel, actor. Ya lo escuchó usted, Algo está pasando en Belén, lo puede disfrutar durante las próximas fechas aquí en la Ciudad de México. Nosotros continuamos con más aquí en 21 Noticias.